Invertir en Sofipos, ¿por qué lo recomiendo? Soy Manuel M. Gaspar y aquí les voy a explicar por qué he recomendado y considero que es importante que lo tomes en cuenta si tú quieres hacer inversiones, invertir en las Sofipos. Antes que nada, te recuerdo y te menciono que leas por favor esta aclaración porque es bien importante que sepas que independientemente de la forma en que yo recomiende las inversiones, esto no quiere decir que tú no debes de informarte. Yo te recomiendo que antes de que tú tomes una decisión acalorada, pues revises la información que yo aquí te estoy dando y corrobores que en efecto la información está dada para tu beneficio. Comenzando, la primera pregunta que vas a tener obviamente va a ser ¿y qué son las SOFIPOS? Las SOFIPOS son las sociedades financieras populares que forman parte del sistema financiero mexicano. Es importante que sepas que este tipo de sociedades están regulados por parte, por un lado, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y a su vez van a tener un seguro que es el llamado seguro ProSofipo, que es algo similar al IPAP bancario. Una de las ventajas de invertir en las SOFIPOS es que en el aspecto fiscal estás exento de pagar impuestos mientras el monto no supere el equivalente a 5 UMAS elevadas al año. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta porque si tú eres una persona que tienes que pagar un montón de impuestos, muchas veces el tener este tipo de oportunidades donde tú puedes tener inversiones y a su vez exentar cobros fiscales, pues es algo que te puede convenir. Obviamente, hablando de esto, es importante que también tú tomes en cuenta que cuando vas a invertir en una SOFIPO, ellos notifican al SAT sobre tus inversiones, ya que ellos son parte del sistema financiero mexicano. Si tu inversión supera la cantidad exenta de impuestos, la SOFIPO te va a retener los impuestos y lo va a notificar al SAT. Entonces, al estar ellos regularizados por Hacienda, no tienes por qué preocuparte de realizar algún tipo de declaración adicional. Solo con que tú presentes tu declaración anual es más que suficiente. Obviamente, si tú eres un asalariado, si eres una persona que entras en otro régimen fiscal y tienes que hacer presentaciones mensuales, las tienes que hacer, pero lo relacionado a la SOFIPO te va a aparecer en tu declaración anual. En la declaración anual lo único que tienes que hacer es corroborar que la información que te dio la SOFIPO sea la misma que tiene Hacienda. Bueno, entonces tú vas a preguntarme, y entonces cuéntame más acerca de ese seguro ProSofipo. Bueno, es importante que tú sepas que al igual que los bancos tienen un seguro que es el de protección del ahorro por medio del IPAP, las Sofipos tienen un seguro también de protección al ahorrador. Solo que el seguro de las Sofipos es mucho más pequeña, es por una cantidad apenas de 25,000 UDIs en caso de que la Sofipo desaparezca o se declare en bancarrota. Para el día hoy, 21 de octubre, 25,000 UDs equivalen aproximadamente a 163,878,48 pesos. Esto es importante que lo tomes en cuenta, ya que cualquier cantidad superior a esto no va a contar con ningún seguro. Y si la SOFIPO desaparece, es dinero que no hay manera que tan fácilmente lo puedas recuperar. Entonces, ¿qué debo de revisar de una SOFIPO antes de invertir? Lo más importante antes de invertir en una SOFIPO es conocer su nivel de capitalización o NICAP. El NICAP de la SOFIPO es un índice que se representa como la proporción del capital neto y la suma de sus activos ponderados sujetos al riesgo. Entre mejor capitalizada esté la institución financiera con respecto a sus préstamos, mejor será su NICAP. Un mejor nivel de capitalización habla de una mayor solidez de la institución. Entonces, lo que debo de tener en cuenta es que el NICAP idóneo debe de variar entre los 100 y 300. De las OFIPOS que considero tienen mejor oportunidad para el crecimiento de sus inversiones son tres. Por un lado, financiera sustentable, o en este caso la voy a mencionar como Finsus, Credit Club, que es más conocida como Supertasas, y por último, Financiera Mexicana.
Al finalizar te voy a explicar por qué he excluido otras opciones y a su vez también te voy a comentar por qué a la hora de hablar de SOFIPOS no te comento acerca de las cajas populares que también forman parte del mismo grupo similar a las SOFIPOS y manejan el mismo aspecto legal que una SOFIPO. Bueno, en cuanto a Finsus, es importante saber en nuestro análisis que esta empresa está respaldada por Patricia Armendariz. Ella más que nada alguna gente la conoce por el programa de Shark Tank o Nadando con tiburones. Pero aquí hay que tener en cuenta que ella cuenta con una amplia experiencia en el sistema financiero, ya que forma parte de las personas que participaron en la elaboración en el Tratado de Libre Comercio que se hizo entre México, Estados Unidos y Canadá en la década de los 90 y porque aparte ya ha sido una asesora externa del grupo financiero Banorte. Es importante que tú sepas dónde invierte el dinero la SOFIPO en la que vas a invertir. En este caso, Finsus nos reporta que el dinero lo invierte en créditos que va a usar para el transporte público para que usen el gas natural, lo cual pues es un crédito que tiene bastante posibilidad de crecimiento y existen muchas opciones donde pueden ellos empezar a seguir invirtiendo. Entonces, en general considero que son créditos que tienen mucha oportunidad de seguirse realizando y con una buena capitalización hacia nosotros. En cuanto a Finsus, maneja dos tipos de formas en que vas a tener tu dinero. Por un lado, ellos lo manejan como la cuenta a la vista o ahorro y las inversiones. Es importante que sepas que la cuenta con ellos la vas a abrir con tan solo 100 pesos. Todo el dinero que tú vas a invertir en Finsus es importante que tú los debes de saber que solamente lo vas a poder realizar mediante una transferencia o un SPAY. Esto es importante porque muchas veces tú vas a pensar y decir, bueno, yo quiero hacer una inversión directa con pesos y llegar y depositar. No lo puedes hacer así. Tiene que ser mediante una transferencia bancaria. En el ahorro a la vista, de la cantidad que te dé el promedio mensual, te va a dar una tasa del 4% anual. En las inversiones, esto es lo interesante. Su tasa es del 8% anual en inversiones a 30 días, del 8.60 anual a 60 días, 9.20% anual a 90 días, 9.8 anual a 180 días, 10.40 anual a 270 días y el 11% anual a 360 días. Es importante que sepas que estas tasas pueden variar. Las tasas fueron reajustadas apenas hace unos meses porque hasta hace unos meses la tasa anual era del 12%. De hecho, la misma Patricia Armendariz ha comentado que es probable que como su empresa ha tenido una gran aceptación y no ha habido la misma cantidad de créditos con relación a la cantidad de gente que invierte con ella, pues vaya a tener que bajar un poquito más la tasa. Pero mientras la tasa sea en un promedio entre un 9 y un 10% anual, yo considero que va a ser bastante competitiva. Es importante saber que esta empresa no te cobra comisiones, puedes acceder a toda tu información directo en tu celular mediante una aplicación que se llama Finsus, que la puedes encontrar tanto en Android o en los que tienen el iPhone en el iOS, en la App Store. Supertasas. Ellos son un grupo originario de Monterrey. Tienen algunas sucursales en el país con su nombre oficial. Su nombre oficial es Credit Club. Entonces, ellos, su negocio consiste en realizar préstamos personales. Ellos manejan tasas que van desde el 11.9 hasta el 33.9%, que para mi aspecto personal considero que manejan tasas muy competitivas y mejores en muchos aspectos que las conocidas empresas fintech como Yo Te Presto o Prestadero, entre otras, ya que tienen como diferencia a estas empresas fintech que ellos no te cobran comisiones al prestar, ellos te cobran nada más el interés, tu pago y el IVA. Esto hace que tu tasa que tú estás pagando en un préstamo sea una tasa neta, y ya que en las empresas fintech también te cobran un buen de comisiones, la realidad es de que la tasa te va a subir entre un 3 y un 7% más de lo que aparentemente presta. Entonces, si la fintech te dice que tu tasa es del 9%, pero con las comisiones la tasa sube al 12 o sube al 14, pues te conviene más pedir un préstamo en supertasas que pedirlo en una fintech. Entonces, por ese lado considero que ellos van a tener
un gran potencial de mercado y esto les ha permitido de que sean muy competitivos y nos ofrezcan buenas oportunidades para nuestros ahorros e inversiones. Ellos te manejan en este aspecto dos aspectos, uno que ellos le llaman ahorro y otro que le llaman inversión. La cuenta la abres tú desde un solo peso. Es importante que tú sepas que Supertasas tiene un convenio con Banco Santander, así que tú puedes hacer depósitos en efectivos mediante una referencia que ellos te van a dar cuando tú firmes tu contrato a través del Banco Santander. O la otra opción que tú puedes hacer, si no quieres complicarte la vida, también lo puedes hacer mediante transferencias interbancarias e igual tu dinero tú lo tienes a disposición tuya mediante una transferencia a tu cuenta normal bancaria. Si tu dinero lo mantienes en el ahorro o a la vista, te da una tasa del 4.40%. Esto es bastante bueno ya que es una tasa incluso ahorita más alta que la neta que te ofrece CETES, porque ten en cuenta que la tasa de CETES aparte te descuenta el 1.45% de impuesto sobre la renta. Ellos en esta cantidad, mientras no superes los 5 UMAS elevados al año, pues no vas a pagar ni un peso de impuestos. En las inversiones te van a dar una tasa de 5.65 a 91 días, 5.90 a 182, 9.50 a 364 días con intereses cada 28 días y del 10% a 364 días con interés al final de la inversión. Es importante que tengas en cuenta que Supertasas no te cobra comisión, la cuenta la vas a abrir directamente de su página web Supertasas y la información la vas a tener disponible en tu celular mediante la aplicación ya sea en Android o en iOS. Es importante que tú sepas que cuando tú abres las cuenta lo vas a hacer directamente de su sitio. De hecho, en una situación posterior les voy a explicar brevemente cómo tú harías una cuenta en Supertasas. Ellos te van a mandar un correo electrónico y después mediante correo electrónico y mediante WhatsApp te van a explicar cómo te van a hacer una cita para que uno de sus asesores te entregue personalmente el contrato y lo firmes personalmente. Mientras no hayas hecho la firma en forma personal, no puedes acceder a la aplicación ni obviamente a Supertasas. Financiera Mexicana. En el análisis es bien importante mencionar que es una de las SOFIPOS que tiene un mayor tiempo en el mercado. Según la información que encontré brevemente, ellos refieren que tienen más de 10 años ya en el mercado mexicano, lo cual nos da una gran confianza de que no es una empresa que acaba de iniciar ayer o que fácilmente va a poder tronar. Uno de los aspectos que menciona es de que ellos invierten en créditos personales. Por más que busqué, no encontré ninguna información de las tasas que ellos manejan. La cuenta que ellos manejan es de una inversión con un mínimo de 10,000 pesos. La tasa es variable dependiendo de la cantidad de inversión que tú tengas, donde la tasa va a ser del 5, 6 y 7% en 90, 180 y 360 días en inversiones de hasta 50,000 pesos. Pero si tu inversión es de más de 1 millón, puedes tener tasas del 13 hasta el 14% anual en inversiones de 90, 180 y 360 días. Uno de los aspectos muy importantes de mencionar en cuanto a Financiera Mexicana es que para acceder a ella tiene que ser forzosamente mediante su página web, no tiene esa aplicación. Y aparte, según su misma página, en inversiones a plazo no cuenta con comisiones. Entonces, en ese aspecto, considero que es también una buena alternativa para quien tiene una suma superior a los 50,000 pesos que los quiere invertir en una SOFIPO. En cuanto a otras SOFIPOS, aquí voy a mencionar, por ejemplo, a Cubo Financiero. Cupo Financiero no lo agregué entre mis SOFIPOS preferidas por varias razones. En primer lugar, porque su negocio en lo personal me parece muy dispar en el aspecto del inversionista y sus préstamos. Ellos manejan en sus préstamos, según lo que ellos mismos refieren, una tasa que varía del 16.5 hasta el 70.40% anual. En cambio, al ahorrador en una inversión a la vista, en una, perdón, cuenta a la vista, la tasa es del 2% anual. Cobra comisión por cada vez que transfieres dinero.
4.31 pesos masiva. En inversiones la tasa puede ser variable si tú decides invertir en Cubo Impulso, donde tú puedes tener tasas desde 8.75 hasta 35%. Pero el asunto es de que si tú dices, ok, me suena interesante esto de Cubo Impulso y voy a decidir invertir ahí para tener una tasa alta, debes de leer con mucho cuidado las letras chiquitas porque ahí es donde vas a encontrar que viene el problema. ¿Y por qué digo que viene el problema? Porque en Cubo Impulso ellos manejan algo parecido a Yo Te Presto, donde el dinero que tú lo pones es bajo tu propio riesgo. Si en quien pide tu préstamo paga o no paga, es tu riesgo. Y sobre todo de que si no paga, también te va a cobrar una comisión hasta por recuperar el dinero. Entonces, el Cubo Impulso, la verdad lo veo bastante riesgoso. Y aparte de que pues estás manejando algo similar a Yo Te Presto, donde adicionalmente a todos vas a estar pagando más y más comisiones, donde a veces las comisiones van a hacer que pues no sea tan atractivo este producto. Y en cambio, si tú manejas el cubo plazo fijo, va a tener tasas del 4.5 hasta un máximo del 9.5 anual. Genera más. Ellos son una SOFIPO de la Caja Popular de la Sierra Gorda, la cual pues no le comenté tampoco porque tiene desde que inició la pandemia un NICAP bastante malo. Su NICAP es menor al 80. Entonces, aunque promete inversiones con hasta el 9% anual, no la recomiendo porque es muy factible que en un corto plazo entre en problemas de liquidez. Hay muchas otras OFIPOS que no las menciono por ser o completamente regionales o por tener una tasa demasiado inferior a CETES. Es importante hacer una aclaración y quiero comentar esto junto a los comentarios que hago de las OFIPOS. Dentro de las OFIPOS entra la misma ley de las famosísimas cajas populares. A las cajas populares, si tú te fijas, ni siquiera las he mencionado como alternativas de inversión, ya que a mi gusto las cajas populares están manejando actualmente un sistema muy similar a los bancos. Tienen tasas de intereses algo altas, las cuentas de ahorro son muy malas o no te pagan interés o el interés es mínimo y en cuentas a plazo realmente ni siquiera te manejan una tasa de CETES. Por ese lado, ni siquiera las he mencionado como una alternativa de inversión. La mayoría de las cajas populares en ese aspecto yo las veo muy malas. Hago excepciones como lo que son las cajas de los sindicatos o de empresas donde a veces ellos sí te generan un buen rendimiento. Pero bueno, son excepciones en donde no cualquiera puede acceder, ya que si no perteneces a tal empresa o a tal sindicato, no puedes entrar a ellos y por eso ni siquiera vale la pena para mí mencionarlos a todo el público, porque de qué me sirve que yo te mencione, por ejemplo, de que una empresa te ofrezca una caja de ahorro exclusivamente, por ejemplo, para telefonistas o para trabajadores de la Comisión de Luz o para trabajadores del IMSS, si tú no perteneces a estas empresas. Y obviamente que si tú perteneces a estas empresas, tú tienes esa información sin necesidad de que yo te la mande por internet. Entonces, yo te doy esta información, es tu decisión si tú decides abrir una cuenta en una SOFIPO o no. Recuerda que la SOFIPO, mientras tú no superes la cantidad que guarda el seguro de la ProSofipo, cada Sofipo es un seguro individual similar a un banco. Entonces, si yo tengo en dos o tres Sofipos y no supero en cada una de ellas la cantidad que maneja de seguro de cada una de ellas, no tengo ningún problema. Así que puedo tener 150,000 por decir en Finsus, 150,000 en Supertasas y 150,000 en Financiera Mexicana, y aun cuando en la suma de las tres digas es que tienes 450,000 pesos invertidos en Sofipos, mi dinero está seguro. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas he superado la cifra que me respeta de protección el seguro ProSofipo. Entonces, yo lo que te recomiendo si vas a invertir en Sofipos, trata de preferencia no superar el seguro ProSofipo, ya que todo peso que tú inviertas superior a este seguro ya es bajo tu riesgo. Nadie te va a garantizar que si la Sofipo desaparece o pasa algún problema grave,
no vayas a tener forma de cómo recuperar tu dinero. Recuerda lo que pasó con Ficrea. Entonces, siempre ten eso en cuenta para que nunca inviertas más de la cuenta en este tipo de empresas. Y aprovecha que tienen el seguro. Teniendo el seguro, mientras tú inviertas una cifra menor a lo que menciona el seguro, no hay de qué preocuparse. Tu dinero lo vas a recuperar, aunque tengas que batallarle un poco. Pero siempre es importante medir sus NICAPs para que cuando tú inviertas en la empresa, pues obviamente tus posibilidades de que truene pronto la empresa sea muy rara. Bueno, por tu atención te agradezco, espero que te consideres suscribir a mi canal y te voy a seguir subiendo cada semana más información, tanto financiera como de salud y como de otros temas. Gracias.